¿Cómo vamos, cómo podemos rechazar el corazón de la fe cristiana y al mismo tiempo todavía pensar que somos cristianos en todo el sentido de la palabra? Aquí en el verso 64, el evangelista San Juan está poniendo la incredulidad con respecto a la Eucaristía con la fe. José, muy Sí, ahora sí. buenas, buenas, ¿cómo estás? Bien, padre, gracias a Dios, contento de estar con usted y bueno, un fuerte abrazo y también saludos a toda la querida audiencia. Muchas gracias por tu presencia. Por aquí ya todos comienzan como cuando alguien entra a dar la charla y todos le dan la bienvenida, ya comienzan a saludarte, al señor José Plasencia, al señor José. eh, Aquí también veo que está el oratorio presente. Entiendo que es también de, de Mi tu esposa. ministerio. Ah, tu esposa, sí. Sharon seguramente está por ahí también Sí, de hecho, le presente. cuento que ese canal, el oratorio, es un canal nuevo que tenemos. Lo está administrando más que nada mi esposa. Digamos que es el canal hermano de nuestro canal, de la fe de la iglesia. Muy bien. José, has estado también por aquí, creo, un poquito mirando. Tenemos ya algunas horas transmitiendo. Por aquí ya me decía Luis Enrique que todavía me ve con ánimo. Sin embargo, claro, las horas ya van cayendo, van pesando un poquito. Sí, ¿Cómo es tu experiencia de los en vivos? Por ahí me decía Luis Enrique que él en media hora ya estaba cansado. Santiago Alarcón me decía que le pasaba rápido las 2 horas cuando a veces está en el stream, pero luego ya como que sí, sí es pesado. ¿Cómo es para ti? sí, sí, para mí igual, para mí se me va rápido y yo siento, siempre que termino un stream, siento que pudiera pudiera duplicar el tiempo sin ningún problema. Pero también es cierto lo que le compartió Santiago, lo comparto al final, cuando ya paro, es cuando sí se siente como uno pensaría que es lo más fácil del mundo porque no es un trabajo donde estás levantando peso, pero te sientes como que lo de adentro de la energía como que se te fue, ¿no? Pero sí, no, se me va rápido, lo disfruto, no me gusta despedirme de la gente, pero sí, después de 2 horas, sí, ya terminas mentalmente y yo diría espiritualmente como hay un cansancio, ¿no? Sí, 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 eso es así, ¿no? Y sobre todo yo también le decía a Luis Enrique que, bueno, cuando estoy con invitados, yo los escucho, hago preguntas y es como mucho más suave, mucho más tranquilo, uno puede estar más tiempo. Pero cuando a uno le toca estar interactuando y una cosa, otra cosa, respondiendo preguntas acá, pensando acá, es un desgaste también intelectual, mental fuerte, ¿no? Así que eh, ahí estamos en ese proyecto de evangelización, cada uno desde el lugar que Dios le ha puesto. Y quizá para que la gente te conozca, yo sé que muchos sí, ¿no? Por aquí todos enseguida, hola José, bienvenido, ¿cómo estás? Sin embargo, por ahí hay alguna persona nueva. Alguien decía, hoy es la primera vez que entré en el stream del padre Byron y me he quedado todas las horas, ¿no? Está aquí algunas horas, quizá para que te conozcan por si acaso no saben de ti. Bueno, sí, claro. Mi nombre es José Plasencia. Soy administrador de un canal en YouTube que se llama La Fe de la Iglesia. Bueno, soy esposo, papá. Tenemos dos lindas niñas, Caridad y Gracia. Vivimos en la ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona, en los Estados Unidos. Somos conversos a la iglesia, aunque en el sentido más estricto, yo crecí católico. Algunas personas nos llaman los reversos, porque somos personas que por Sí, sí. una u otra razón abandonamos la iglesia y regresamos, pero yo me siento como un converso en todo el sentido porque yo tenía muchísimos años que no estaba en la iglesia y ya mi alma y mi mente pues eran protestantes. Fui protestante por 20 años, bautista, de la tradición bautista y bueno, a través de una búsqueda de la verdad, pues descubrí que yo como creyente debía ser católico y debía estar en el seno de la iglesia. Lo descubrí en la Biblia, en la historia, los padres de la iglesia y también pues usando la razón y el sentido común y pues ahora desde el 2016 estamos en la iglesia católica
y nos sentimos más, la verdad, más felices que nunca, porque entre más avanzas en tu camino cristiano y más avanzas en la búsqueda de la santidad, te vas llenando más de esa felicidad que solo viene de buscar la santidad, de buscar la verdad y pues, la verdad estamos bien felices. Bendito Dios, sí, bendito Dios. Por ahí también he tenido la oportunidad en algún momento de conocer a tu esposa a través de las redes y también se le ve llena del fuego, del deseo del servicio. Así que un gran testimonio de conversión familiar y qué bueno que estés con nosotros, ¿no? Eso edifica definitivamente una y otra vez. Ahora José nos va a compartir un tema. Yo voy a estar también al pendiente eh, de él. Vamos a ver cómo se desarrolla. Eh, es muy interesante, ¿no? Y estoy todavía pensando un poco si mientras José está hablando la primera parte del tema, yo salgo brevemente. Quería ir a hacer algo rápidamente, entonces voy a abandonarlos en buenas manos, ¿no? En las manos de José durante un momento, mientras voy a hacer algo. Entonces, Perfecto, claro. entonces quedan en buenas manos. Yo ya regreso y luego continuamos interactuando con los que están aquí conectados, ¿no? El tema de hoy, repito, es el Nuevo Testamento enseña las doctrinas católicas de manera afirmativa, ¿no? El Nuevo Testamento enseña las doctrinas católicas. José, aquí estamos. Gracias, Padre. Muy bien, pues vamos a comenzar. El Nuevo Testamento enseña las doctrinas católicas, obviamente por el formato, el tiempo es muy limitado. Hemos sido muy selectivos, he sido muy selectivo, así es de que he escogido algunas cuantas doctrinas, evidentemente católicas, que están manifiestas en las páginas de la Biblia. Uno puede ir al Nuevo Testamento y uno puede encontrar las doctrinas católicas. Así es de que las que voy a mencionar solamente son unas cuantas y de nuevo por el formato, por el tiempo limitado que tenemos, no vamos a profundizar demasiado, pero al menos vamos a tener un panorama a través del Nuevo Testamento y vamos a ver un conjunto de doctrinas católicas que las podemos encontrar en las páginas del Nuevo Testamento, las podemos encontrar en la Sagrada Escritura, en la Biblia, que es palabra de Dios. Primeramente, lo que quiero decirles es que doctrina número uno que vemos antes que nada, antes de entrar ni siquiera a los particulares, número uno, nosotros vemos que en las Sagradas Escrituras lo que uno encuentra es el modelo católico de autoridad. Am, muy bien, el modelo católico de autoridad lo encontramos en la Sagrada Escritura. ¿A qué me refiero con esto? Los, los, los protestantes, los creyentes no católicos, ellos creen en un modelo de autoridad distinto al nuestro, un modelo de autoridad que es distinto al nuestro. Y este modelo es lo que se conoce como la sola escritura. Am, no sé, parece que el padre Byron dejó abierto el micrófono. No sé si yo lo estoy escuchando, no sé si ustedes también lo pueden escuchar en el chat. Ah, ok, no sé si. Ah, gracias. Perfecto, perfecto. Entonces tenemos punto número uno, el modelo de autoridad católico es lo que uno va a encontrar en el Nuevo Testamento y no vamos a encontrar lo que proponen los protestantes, es decir, esa idea de solo la Biblia o sola escritura, que para los que no saben qué es eso de solo la Biblia o sola escritura, significa o es esta idea de que lo único que debe ser la autoridad infalible para la doctrina y la moral cristiana supuestamente serían las páginas de la Biblia, no la iglesia, no el magisterio de la iglesia y no la tradición de los apóstoles. Ellos dicen que la autoridad de la iglesia y que la tradición de los apóstoles tienen su lugar, que son importantes, pero definitivamente no son infalibles y por lo tanto no van a obligar a nuestras conciencias a aceptar nada que provenga
de estas fuentes, al menos de manera, repito, de manera infalible. Ellos dicen que lo único que es infalible para la autoridad del cristiano es las páginas de las Sagradas Escrituras, supuestamente, porque vamos a ver que en las mismas páginas de la Sagrada Escritura uno encuentra las doctrinas católicas. Sin embargo, ellos pues, las rechazan, las ignoran, las reinterpretan. Muchas de las doctrinas católicas, ellos van a tenerlas, pero redefinidas, con un significado distinto. Las vaciaron de su contenido, las vaciaron de su definición original, que siempre se ha creído, y ellos insertaron nuevas interpretaciones, nuevas definiciones. Pero ¿dónde encontramos entonces el modelo católico de autoridad? Ahora, ¿cuál es el modelo católico de autoridad? Es, número uno, tenemos la iglesia que Cristo fundó. Número uno, la iglesia que Cristo fundó, y hay un magisterio, hay un conjunto de maestros que Cristo instituyó para enseñarnos la fe, para santificarnos, para gobernar la iglesia, tal y como lo vemos en Efesios 4:11 en adelante, donde dice que Él, o sea, Jesucristo, Él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de edificar a los santos para la obra del ministerio y para que ya no seamos arrastrados por todo viento de doctrina que los falsos maestros utilizan para arrastrar a los creyentes. Por eso tenemos un magisterio, y ellos, con la guía del Espíritu Santo, con la asistencia del Espíritu Santo, van a enseñar lo que Cristo le entregó a la iglesia de manera infalible, sin errores. Entonces, eso es lo primero, el magisterio. También tenemos la enseñanza que los apóstoles transmitieron. Es lo que llamamos la tradición apostólica. Parte de esa tradición ha quedado plasmada en las páginas del Nuevo Testamento. Es lo que conocemos precisamente como Nuevo Testamento, pero no todo quedó escrito. Los apóstoles estuvieron predicando, enseñando, catequizando, haciendo misiones durante aproximadamente unas 4 décadas, algunos un poco más, pero para hablar de números redondos, durante 4 décadas. Imagina cuántos sermones, cuántas predicaciones, cuánta catequesis, cuántos discípulos, cuántos obispos, cuántos sacerdotes, cuántas misiones, cuántas iglesias fundaron. Todo ese trabajo apostólico de 40 años fue demasiado, bastante, y esto le dio forma y permeó la vida de la iglesia. Y esto es lo que llamamos la tradición apostólica. Pregunta, ¿todo eso que acabas de decir, José, toda esa labor apostólica de 40 años, la tenemos en las páginas del Nuevo Testamento? La respuesta es no. Si tú te sientas a leer el Nuevo Testamento, tú pudieras leer todo el Nuevo Testamento en unas 4 o 5 horas. ¿Tú crees que lo que tú puedes encontrar en las páginas del Nuevo Testamento, que lo puedes leer en una sentada, en unas 4 o 5 horas, realmente eso es 40, 50 años de trabajo apostólico? La respuesta es no. Bueno, entonces ahí vemos nosotros que tenemos el magisterio que Cristo fundó, tenemos la autoridad de la iglesia para enseñar, porque les dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, en Mateo 28, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Entonces, esa autoridad que Cristo recibe es con la autoridad que Cristo delega y envía a la iglesia, envía a sus apóstoles a enseñar a las naciones. La iglesia es maestra de las naciones, y este es el magisterio. Y la enseñanza que van transmitiendo es la tradición apostólica, y lo que quedó escrito es el Nuevo Testamento. Ese es el modelo católico: magisterio, tradición de los apóstoles, y también tenemos las páginas de la Biblia, las páginas del Nuevo Testamento, hablando ya de la nueva alianza. Y ese es el modelo católico que vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Vemos que hubo una controversia, la primera herejía famosa, al menos que llegó a ser tan grande que se hizo necesario que los apóstoles con su autoridad, ese es el magisterio, que los apóstoles con su autoridad intervinieran, y eh, a esa herejía se le llama la herejía judaizante. Eran un grupo de cristianos de origen judío que estaban enseñando sin la autoridad de los apóstoles, sin la autoridad del magisterio, y estaban enseñando que los nuevos creyentes, los nuevos cristianos, no podían ser salvados
a menos que se hicieran judíos en todo el sentido de la palabra. En el caso de los varones, había que circuncidarlos y todos los que se iban convirtiendo tenían que someterse a las exigencias de la ley de Moisés, tenían que guardar los rituales y las fiestas judías, dietéticas, ceremoniales, tenían que ser judíos. Esto es una desviación, es un error. San Pablo eh, los refutó. San Pablo interactuó con ellos, los corrigió, los enseñó, les mostró desde las escrituras y también les mostró con la enseñanza que él había recibido y ni aún así, a pesar de que San Pablo los corrige con la escritura y con la enseñanza oral, la controversia no se terminó. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué se tuvo que hacer? Dijeron acaso, no, pues ya, eso es todo lo que podemos hacer porque la sola escritura es lo único que necesitamos. No fue eso lo que hicieron, sino que acudieron al magisterio, a los apóstoles, a los ancianos y convocaron un concilio. Es el famoso concilio de Jerusalén que vemos en el libro de los Hechos, el capítulo 15. Vemos cómo tuvieron que convocar un concilio y en ese concilio se pudo resolver finalmente la controversia con los judaizantes, se condenó este error de los judaizantes y después se hizo un decreto, una carta, se escribieron unos documentos y se dio la orden que se entregara a todas las iglesias. Y precisamente fue Pablo y Bernabé los que fueron enviados para entregar las cartas y todos los cristianos debían recibir las instrucciones, todos los cristianos debían recibir la conclusión a la que se llegó sin derecho a réplica, sin derecho a protestar. ¿Por qué? Porque esa es la autoridad que Cristo le dio a los apóstoles para enseñar a las naciones todas las cosas que Él les había mandado, todo lo que Él les enseñó. Ahora Cristo les está dando autoridad para enseñar a las naciones y ellos lo recibieron. Y ahí en ese pasaje de Hechos capítulo 15, nosotros vemos claramente el modelo católico. Vemos que se utiliza la escritura, vemos que se utiliza la tradición, la enseñanza que no estaba escrita en las escrituras, y vemos también claramente el magisterio. Vemos a los apóstoles, cómo ellos funcionan y cómo los cristianos se someten a esas tres autoridades. Se someten a la escritura, se someten a la tradición, a la enseñanza que no estaba escrita, y también se someten a la autoridad con la que estaban tomando las decisiones en el concilio. Y el concilio en sí mismo también es una prueba del modelo católico. En los grupos protestantes no existen los concilios. Tendrán reuniones, tendrán algunas confederaciones, pero no son concilios. Los concilios solamente pueden ser convocados en la iglesia y debe estar el sucesor de San Pedro con todos los obispos de todo el mundo cuando se trata de un concilio ecuménico. Entonces, en la misma Biblia ya vemos que el modelo de autoridad que va a gobernar la iglesia no es el modelo protestante de solo la Biblia. Vemos que el modelo de autoridad que está gobernando la iglesia y que está dándole forma a las creencias de la iglesia es el modelo católico, magisterio, tradición de los apóstoles y la Sagrada Escritura. Esto lo vemos en Hechos capítulo 15. Y si alguien todavía tiene dudas, hay un ejemplo que me encanta, es el ejemplo de los creyentes en Berea, de los berianos, el ejemplo de los cristianos en Berea. Esto lo vas a encontrar en Hechos capítulo 17, el verso 10. Si tú vas a Hechos 17, verso 10, vas a encontrar que había un grupo de judíos que estaban recibiendo la predicación, la enseñanza del apóstol Pablo. Y ellos, al escuchar la enseñanza, obviamente estaban consultando las escrituras para ver si era cierto que este Jesús de Nazaret, del que estaba predicando Pablo, en verdad era el Mesías prometido en las mismas sagradas escrituras. Pero no se quedaron allí. Ellos no tenían esta idea como si la tienen los hermanos separados, como si la tienen los protestantes, esta idea de que es solo la Biblia. Ellos, aparte de escudriñar las escrituras para ver si era cierto que ese Jesús de Nazaret era el Mesías prometido, ellos, aparte de eso, se tuvieron tuvieron que recibir la interpretación, la explicación
que los apóstoles de manera oral estaban transmitiéndoles. Ellos tenían una de dos. Ellos podían escuchar el mensaje de los apóstoles de Pablo y, si no me equivoco, es Bernabé el que le acompaña. Ellos pudieron haber escuchado el mensaje, la predicación, la interpretación, y ellos pudieron haber escogido o bien recibirla o bien rechazarla. Ellos pudieron haber dicho, sabes, no estamos de acuerdo con tu interpretación, no estamos de acuerdo con tu explicación, no estamos de acuerdo en cómo tú nos estás explicando las escrituras. Sin embargo, ellos no hicieron eso. Ellos recibieron la palabra. Si uno va a Hechos 17, del verso 10 en adelante, se nos dice que los de Berea recibieron la palabra. Ahora, cuando dice recibieron la palabra, se está refiriendo a la palabra oral, se está refiriendo a la enseñanza de Pablo y sus acompañantes. De modo que están consultando la escritura, están recibiendo la palabra predicada, enseñada. La palabra oral es la tradición oral, es la tradición de los apóstoles, y ellos hicieron algo más. Ellos se sometieron al liderazgo, a la autoridad de los apóstoles, y no al liderazgo y no a la autoridad de sus rabinos judíos que rechazaban a Jesús como el Mesías. Pudieron haberse sometido o bien a la autoridad de los rabinos que rechazaban a Jesús, o bien pudieron haberse sometido, pudieron haber recibido la autoridad de los apóstoles, porque venían con autoridad, porque recuerden lo que dijo Jesús, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, por tanto, id y haced, hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, los de Berea fueron nobles. Algunos dicen que solamente fueron nobles porque leyeron las escrituras, porque consultaron las escrituras para ver si ese Jesús de Nazaret era el Mesías. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia los describe como nobles por consultar las escrituras, pero también porque recibieron la palabra, recibieron la enseñanza de Pablo, recibieron la interpretación, la explicación del apóstol Pablo, que dicho sea de paso, el apóstol ahí está en representación del magisterio. Entonces, los de Berea, en los cristianos de Berea, vemos el modelo católico. Escritura, sí. Tradición apostólica oral, que incluía la interpretación y la explicación, sí. Y también se sometieron a la autoridad de los apóstoles. Ya no más a la autoridad de los rabinos, ya no más a la autoridad de los rabinos en las sinagogas que rechazaban a Cristo, sino ahora se someten al magisterio. Escritura, tradición oral y la autoridad de los apóstoles. Esa es la autoridad del magisterio representada en los apóstoles. Entonces, el modelo católico de autoridad lo vemos claramente en el Nuevo Testamento. Lo vimos en Hechos 15 con la controversia de los judaizantes, que no se resolvió con sola escritura. Se resolvió con escritura, con tradición oral y con el magisterio. Y todo esto de la mano de un concilio. Y ahora lo vemos con los creyentes de Berea, con los bereanos. Claramente ellos aceptaron el modelo católico, no se dejaron llevar con esta idea de que solo la Biblia no aparece ni en la misma Biblia. Muy bien, ahora punto número 2. Segunda doctrina católica, aparte del modelo católico de autoridad, porque es bien importante, ¿eh? Por eso comencé con el modelo católico de autoridad, porque una vez que te enganchan las personas que no son católicas, una vez que te enganchan con su paradigma, con su forma de autoridad, ya caíste presa. Ya eres una presa de ellos. Una vez que te convencen de que solo la Biblia es lo único, ya caíste en su paradigma, y con todo respeto lo digo, en la trampa. Es una trampa. Por eso siempre hay que comenzar con la gran pregunta: ¿cuál es la autoridad a la que yo como creyente me debo someter? ¿Es cierto que solo me debo someter a la interpretación bíblica de un maestro no católico? ¿O más bien es cierto lo que dicen los católicos, que Cristo dejó una iglesia con un magisterio, que no todo quedó en las páginas del Nuevo Testamento y es la tradición de los apóstoles? ¿Cuál de los dos modelos es al que me debo someter? ¿El modelo católico o el modelo de los protestantes? Como acabamos de ver, definitivamente es el modelo católico, que incluye magisterio, sagrada escritura y tradición oral. Es el tripié. Punto número 2, la sagrada
Eucaristía. Estamos viendo la segunda doctrina católica que definitivamente podemos ver en las Sagradas Escrituras. Si uno va al Evangelio de Juan, en Juan 6:48 en adelante, yo se los voy a leer. Si no tienes una Biblia, pues no te preocupes. Aquí le voy a dar lectura. Estamos en San Juan, en el capítulo 6, y voy a estar leyendo desde el verso 48 en adelante. Repito, San Juan, el capítulo 6, verso 48 en adelante, y voy a leer aquí a la letra. Jesús dijo: Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo. Aquí está hablando de su propia persona. Y él se describe a sí mismo como el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y noten lo que va a decir después. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Aquí en este versículo 51, Cristo está revelando el misterio. Hasta este momento solamente dijo que Él era el pan bajado del cielo y que el que coma de ese pan vivirá para siempre. Pero hasta ahora no ha dado muchos detalles. Ahora aquí en este verso 51, Él está diciendo a qué se refiere con ese pan que tenemos que comer, y nos revela la identidad más exacta, porque dice esto: y el pan que yo le voy a dar es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. De modo que este pan que comemos los cristianos para tener la vida eterna, Jesús enseña que es su sacrificio, el sacrificio que haría por la vida del mundo, para la salvación del mundo. De allí es que los católicos creemos hasta el día de hoy estas palabras. Creemos que el pan obviamente es una referencia a la Sagrada Eucaristía, es el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No es otro sacrificio diferente, no son miles de sacrificios, es el único, solo, suficiente y perfecto sacrificio que Cristo hace en la cruz del Calvario, el cual Él nos da en el sacramento de la Sagrada Eucaristía para que tengamos vida. Continúo la lectura, San Juan 6:52. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Dicen: ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre insinuar estas cosas que está diciendo? ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Esto es irreal, esto es absurdo, esto no puede ser. Verso 53. Jesús les dijo: en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Uno esperaría que Jesús, al ver que estaban confundidos y perplejos y estaban a punto de irse, uno esperaría que Jesús dijese: tranquilos, no, todo es simbólico, nada más les estoy hablando de manera metafórica. Por supuesto que no es mi carne, no es mi sangre. No, todo es simbólico. Jesús no dice eso. Al contrario, Jesús todavía, eh, en lugar de cambiar su lenguaje, todavía lo hace más fuerte, más crudo, y les dice: en verdad les digo. Y se dice que cuando, en la cultura judía, cuando se repetía una expresión, es una manera de levantar la voz, pero sin levantar la voz. Es una manera de decir, como diciendo: ¿qué, no me estás escuchando? Como diciendo, ah, no entiendo, o sea, no acabas de escucharme diciéndotelo. Es una manera de levantar la voz. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Wow. El Señor continúa diciendo, verso 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Vean el lenguaje que utiliza el Señor Jesucristo. Dice: también el que me coma vivirá por mí. Verso 58. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres
y murieron. Claramente Jesús está diciendo, no les hablo de un pan ordinario, aunque sabemos que el maná descendió del cielo, pero al fin y al cabo era un alimento que solamente sostenía su vida natural, solamente sostenía sus cuerpos, solamente sostenía su vida natural. Y Jesús le está diciendo, no les estoy hablando de eso, les estoy hablando de algo mucho más excelente. Les dice, ese es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. Al que coma este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, dura palabra es esta, ¿quién puede escucharlo? ¿Quién puede recibirla? Entonces aquí vemos que la reacción que Jesús provocó en su audiencia es muy semejante a la reacción de los no católicos hasta el día de hoy, ¿no? Cuando nos escuchan hablar de la Eucaristía, reaccionan de la misma manera. ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Dura palabra es esta, este lenguaje es duro. ¿Quién puede creer estas cosas? ¿Quién puede escucharlo? ¿Quién puede recibirlo? Pero vean la respuesta de Jesús. Verso 61. Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? ¿Y qué haréis cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Jesús todavía le sigue subiendo el volumen, le sube, por decirlo así, un par de rayitas más, ¿no? En lugar de ir bajando el volumen, Jesús lo va subiendo y lo va subiendo y lo va subiendo. Los ve que están escandalizados, incrédulos, escépticos, diciendo quién puede recibir esta enseñanza, cómo puede este hombre darnos a comer su carne. Y en lugar de bajar el tono, Jesús lo sube y les dice, miren, pues entonces, ¿qué van a hacer cuando vean que el Hijo del Hombre asciende a los cielos? Y esto es bien interesante, porque uno pudiera preguntarse, ¿por qué Jesús escoge utilizar ese ejemplo, el ejemplo de su ascensión a los cielos, cuando, cuando el enfoque es la Eucaristía, cuando el enfoque es esta idea de comer su carne y beber su sangre? Y es por la sencilla razón porque Jesús está poniendo en paralelo dos eventos sobrenaturales. Pregunto yo, ¿es algo humanamente creíble que un ser humano suba al cielo? La verdad es que no. Si alguien te dice, si tu vecino te dice, sabes, yo vi que una persona subió a los cielos, obviamente que se te va a hacer increíble, se te va a hacer difícil, si no es que imposible de creer, no lo vas a creer. Pues Jesús está también contrastando el evento de la ascensión a los cielos, lo está contrastando y lo está comparando, está haciendo un paralelo con el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Por eso acababa de decir, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Primero les habló de esa encarnación que hace posible la Sagrada Eucaristía. Les habla de un descenso, les habla de un descenso, el Verbo de Dios, el Logo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad que desciende en su encarnación, pero también en el sacramento. Y esto lo contrasta y lo pone en paralelo con otro evento maravilloso y sobrenatural, la ascensión. Por eso dice el pan que desciende del cielo. Por eso cuando ve su incredulidad, les dice entonces, ¿qué van a hacer cuando vean que el Hijo del Hombre sube al cielo? Sobrenatural, el evento segundo, y sobrenatural el evento primero. Sobrenatural la encarnación, como lo es el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Sobrenatural que el Hijo del Hombre ascienda por su propio poder a los cielos. Y eso es lo que Jesús les dice. Verso 63. Vean lo que Jesús dice. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Vean lo que les está diciendo. Jesús está diciendo, miren, este sermón que les acabo de dar, esta enseñanza que les acabo de dar, esto que les estoy predicando, esto es espíritu y es vida. Esto es espíritu y es vida, es lo que necesitas para tener vida eterna. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Es interesante, dos cosas. Número uno, vemos que el evangelista, a manera de comentario editorial, en el verso 64, nos está diciendo que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Pero es bien interesante que aquí se está hablando
de creer en relación a la Sagrada Eucaristía, creer esta enseñanza de Jesús, que Jesús lo define como espíritu y vida, es decir, creer esto de comer la carne y beber su sangre. Pero el evangelista en el verso 64, él está comparando el aceptar la Eucaristía, aceptar la enseñanza de Jesús sobre la Eucaristía con creer o no creer. Lo voy a repetir. Jesús dijo, pero hay entre vosotros algunos que no creen. Y aquí viene el comentario de Juan. Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. De modo que el evangelista San Juan está igualando el no aceptar la enseñanza de la Sagrada Eucaristía con la incredulidad, con ser un incrédulo, lo cual equivale a no ser un creyente, a no ser un cristiano. Así de fuerte es. ¿Cómo podemos rechazar el corazón de la fe cristiana y al mismo tiempo todavía pensar que somos cristianos en todo el sentido de la palabra? Aquí en el verso 64, el evangelista San Juan está poniendo la incredulidad con respecto a la Eucaristía con la fe en el Señor Jesucristo. Por eso se dice que no es suficiente creer en Cristo como un personaje histórico, sino que es necesario creerle a Jesucristo. No solo creer en Cristo como alguien de la historia, sino creer a Jesucristo las palabras que salieron de de sus santos labios, la enseñanza, esas palabras que son espíritu y son vida, esas palabras que San Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Pero ¿cuáles palabras de vida? No se refiere a palabras de vida en un sentido súper general, no, se refiere a lo que Jesús acababa de enseñar, comer su carne y beber su sangre en el sacramento, que es el sacrificio. Por eso dijo, el pan que yo les daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Este es el misterio. Este es el misterio, por eso se dice el misterio de nuestra fe. Esto es lo que separa el cristianismo de todas las religiones naturales del mundo. Es lo que separa el cristianismo de todo, del resto del mundo, del resto del universo. Lo que ocurre en la Santa Misa es lo más glorioso y lo más sublime de este lado del cielo que podamos tener. La Sagrada Eucaristía, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. En el verso 65 encontramos lo siguiente, y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Vean lo que dice el verso 66, Juan 6, 66, 6, 6, 6. Desde entonces, muchos de sus discípulos, a ver, ¿me equivoqué? ¿Por qué dice discípulos? Vean qué interesante. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Esa idea de volverse atrás es lo que llamamos apostasía. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Vemos que lo que provoca esta apostasía es la incredulidad en la Sagrada Eucaristía. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12 apóstoles, ¿también vosotros queréis marcharos? O sea, vea nada más, o sea, Jesús, como les dije, no baja el tono, sino que lo sube. Y les dice, ¿y ustedes qué? ¿También se quieren ir? ¿Se quieren marchar? Como diríamos acá en nuestros países de habla hispana, ¿no? La puerta está abierta, ¿no? Si se quieren ir, se pueden ir. Y vean lo que dice el Señor. Bueno, aquí responde Pedro. Siempre es Pedro, ¿no? En los momentos más cruciales del Evangelio, pareciera que Pedro siempre está ahí, ¿no? ¿Por qué será? Bueno, si eres católico, pues la respuesta te la acabo de regalar, ¿no? Sabes que hay una razón, ¿no? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a dónde quién vamos a ir? ¿A dónde quieres que vayamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, eso que dice, tú tienes palabras de vida eterna, les repito, no es una referencia a la Biblia en general, es una referencia directa a este sermón que Jesús acababa de dar, a esta doctrina que Jesús acababa de enseñar. Es una referencia directa a este sacramento de la Sagrada Eucaristía. Cuando dice, tú tienes palabras de vida eterna, es una referencia inmediata y directa a lo que Jesús acababa de predicar, razón por la cual muchos habían apostatado. Pedro está diciendo, mira, estos se fueron porque no creyeron esta enseñanza que tú estás diciendo de comer tu carne, beber tu sangre. Nosotros no nos vamos a ir.
nosotros nos vamos a quedar, lo cual está condicionado a que creemos en tus palabras, porque tú dijiste, tus palabras son espíritu y son vida. Y esa es la razón por la que Pedro las describe como palabras de vida eterna. No es una coincidencia que Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y aquí Pedro dice, tú tienes palabras, esas palabras son palabras de vida eterna. Eso que tú enseñaste, esa doctrina de la Sagrada Eucaristía, de comer tu carne y beber tu sangre, a pesar de que no la entendemos del todo, porque ni siquiera nosotros la entendemos en el año 2023, no la podemos entender del todo, rebasa nuestra razón, pero sin embargo ellos la creyeron. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Vemos la enseñanza de la Sagrada Eucaristía. Y si uno va avanzando en el tiempo, ya habían pasado como 20 años después de esta enseñanza, y vemos que San Pablo, en su primera carta a los Corintios, el capítulo 10, el verso 16, ya habían pasado 2 décadas, 20 años aproximadamente, y vemos que San Pablo, en lugar de decir, bueno, miren, pues ya hemos madurado, ya tenemos más comprensión, resulta que todo era simbólico. Cuando Jesús dijo esas palabras, dijo que solamente esto era una representación. San Pablo no dijo eso. Ya habían pasado 2 décadas, 20 años, y vean lo que les dice San Pablo a los Corintios. Primero a los Corintios, capítulo 10, verso 16. Vean lo que dice San Pablo. 20 años después, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Y si uno sigue leyendo, uno puede ver que había quienes estaban incurriendo en un juicio divino porque estaban participando del sacramento de manera indigna. Y San Pablo dice que eso ocurre por no reconocer en el sacramento el cuerpo de Cristo. Eso lo puede ver uno en 1 Corintios, el capítulo 11, verso 26 en adelante. Si uno va a 1 Corintios 11, 26, uno se va a dar cuenta que había quienes estaban enfermos, había quienes incluso habían muerto, y San Pablo nos dice, no nos deja en misterio, no nos deja en suspenso. San Pablo nos dice por qué estaba sucediendo y nos dice que es porque no estaban reconociendo en el sacramento el cuerpo. Voy a leerles. Dice, pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Si fuera un símbolo, como muchos dicen, San Pablo jamás hubiese pronunciado esta sentencia. Dice que el que lo haga de manera indigna será culpable, será reo, será culpable del cuerpo y de la sangre. Si es simbólico, ¿por qué alguien va a ser culpable del cuerpo y la sangre al participar del pan y del vino consagrado de manera indigna? La respuesta es porque no es simbólico. Es armonioso este pasaje con la teología católica. La teología católica enseña que en el momento de la consagración lo que tenemos allí de manera milagrosa y sobrenatural es el cuerpo y es la sangre. Y entonces cuando uno va a 1 Corintios 11, 27, uno encuentra esas palabras y dices, tiene sentido. San Pablo está enseñando que el que coma del pan o beba de la copa de manera indigna será culpable o es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero si es un símbolo, este versículo, estas palabras paulinas no tienen sentido. ¿Quién va a ser culpable del cuerpo y la sangre por participar de un pan y de un vino ordinario? Nadie, absolutamente nadie. Entonces, claramente nosotros ya vimos que el modelo católico lo puedes encontrar en el Nuevo Testamento. Ya vimos también que el centro de nuestra fe, que es la Sagrada Eucaristía, el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, también está presente en el Nuevo Testamento. Lo enseñó Jesús. Después, 2 décadas después, San Pablo lo reafirma, sigue creyendo lo mismo. 20 años de reflexión teológica, 20 años de madurez, 20 años de estudio, 20 años de avanzar en la fe. Y San Pablo sigue con la misma enseñanza, es el cuerpo y es la sangre de Jesucristo. Y la tercera doctrina, estoy viendo cómo andamos con el tiempo, la tercera doctrina, hermanos, que vamos a ver es el primado de Pedro y la perpetuidad
de la Santa Iglesia fundada por Jesucristo. Obviamente, seguramente ya ustedes adivinaron, tengo en mente Mateo 16. Por supuesto, este pasaje es tan claro que yo recuerdo que de protestante, yo mismo cada vez que lo leía, la verdad, como que me hacía cortocircuito cuando yo leía Mateo capítulo 16, verso del 18 en adelante. Yo recuerdo que no sabía muy bien cómo procesarlo y recuerdo que yo pensaba y decía, sí suena muy católico, la verdad. Y me llegó a pasar por la mente que la Iglesia Católica había insertado ese pasaje de Mateo 16-18, porque la verdad, aunque no seas católico, si tú lo lees, no puedes negar lo católico que suena este pasaje. Y si alguien piensa que estoy exagerando o alguien piensa, tú nomás dices eso para acomodar lo que estás diciendo, no. ¿Sabías que mientras tú y yo estamos aquí, hay académicos protestantes que tienen esa teoría? Ellos proponen que en Mateo 16-18, donde se habla de, lo voy a leer, dice de la siguiente manera, aquí hablando el Señor Jesucristo, después de que Dios Padre le revela a Pedro, otra vez a Pedro, ¿por qué siempre es Pedro? ¿Por qué siempre en los momentos más cruciales? ¿Por qué siempre será Pedro? Bueno, si eres protestante, no sé cuál sea la respuesta. Si eres católico, bueno, pues obviamente, él es el primer papa, es el primer líder de la iglesia. Cristo le dio ese cargo. Todo tiene sentido, no necesitas rascarte la cabeza, ¿no? No te quedas así como, ay, pues no sé. Pero si no eres católico, estás en problemas, porque siempre es Pedro el que está aquí. Pero bueno, Mateo 16-18 dice así. Después de que Dios Padre le hizo una revelación a Pedro sobre la identidad de Jesús. Ahora Dios Hijo está a punto de hacer una revelación a Pedro, ya no sobre la identidad de Jesús, pero ahora sobre dos cosas, sobre el oficio que él va a ocupar y sobre la iglesia que Cristo va a fundar, y también le revela que esta iglesia será perpetua. Y aquí se los leo a la letra. Mateo 16-18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias, mis denominaciones, mis congregaciones que se van a contradecir las unas a las otras. No, dice edificaré mi iglesia. Pero antes le dijo, tú eres Pedro, tú eres piedra, tú eres Pedro, y sobre este Pedro, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Todo este lenguaje de lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, va de la mano con toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Entonces aquí vemos esta cadena de versos que tienen este lenguaje del cielo y la tierra, atar, desatar, pero también está la tradición rabínica, la tradición judía. En la tradición judía, este lenguaje de atar y desatar tiene que ver con leyes, tiene que ver con legislación, tiene que ver con gobierno, tiene que ver con doctrina, tiene que ver con lo que Cristo dijo en el Evangelio cuando dijo que los maestros judíos que se sentaban en la cátedra de Moisés les dice todo lo que ellos les enseñen, recíbanlo. Todo lo que ellos enseñen es lo que ustedes deben creer, pero no imiten su mal ejemplo. No sean corruptos como ellos son corruptos. Entonces, esa cátedra ejercía ese trabajo, ese oficio de atar y desatar, interpretar, gobernar. Esto sí, esto no, esto es prudente, esto no es prudente. Esta disciplina, por un tiempo, vamos a remover la disciplina. ¿Cómo se va a gobernar el pueblo de Dios? Entonces, nosotros vemos que Jesús está instituyendo lo que se conoce como el trabajo de Pedro, el oficio petrino, la posición de liderazgo que recibe el primer papa, el apóstol Pedro. Y también le dice que le va a entregar las llaves del reino de los cielos. Este lenguaje de las llaves del reino de los cielos tiene que ver con el reino de David. Recuerden que Dios había prometido que un descendiente de David se iba a sentar en su trono y que su reino sería un reino que permanecería para siempre. Las misericordias firmes a David, las promesas que Dios le hizo a David de que
un descendiente de David se sentaría en el trono y que el reino davídico sería perpetuo. Bueno, pues esto se cumple cuando viene el Mesías Jesús de Nazaret, hijo de David, y se cumple con la fundación de la iglesia. Y también de manera análoga, como en el reino de David había un primer ministro, había ministros, había muchos ministros que todos tenían autoridad delegada, autoridad que está representada por la entrega de las llaves a un primer ministro. Tienes el rey, tienes el primer ministro que recibe las llaves y tienes a todos los demás ministros que comparten de esta autoridad, pero solo es un primer ministro. Pues lo mismo también vemos en el cumplimiento del reino davídico, el reino de los cielos, que es la iglesia. En el mismo versículo se utiliza iglesia y se utiliza reino de los cielos de manera intercambiable, porque nada más veamos como dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y después dice, bueno, antes de eso había dicho, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Uno pudiera decir, ¿de qué está hablando Jesús? ¿De la iglesia o del reino de los cielos? Pues es exactamente lo mismo. Jesús no está cambiando el tema. Jesús no está hablando de dos cosas totalmente distintas. La iglesia es el reino de los cielos y es el reino davídico. Ah, es el cumplimiento, es la restauración del reino davídico donde se sienta un heredero de David, que es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese Rey Jesucristo, tiene sus sirvientes, tiene sus ministros y tiene un primer ministro que es Pedro. A él le entrega las llaves. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo el oficio o el primado de Pedro, el oficio petrino, el primado de Pedro, le entrega las llaves y vemos también la perpetuidad de la iglesia. Lo vemos claramente cuando dice que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. Una vez un protestante me dice, no, no, yo sí creo que Pedro era líder y yo sí creo que sí, eso significa que le está entregando las llaves. Pero dice, pero yo creo que solamente era para la primera generación. Yo pienso que cuando Pedro se murió, allí ya se acabó. No tiene sentido. Porque, ¿cómo es posible que Jesús diga, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y esta iglesia no va a ser destruida ni siquiera por las puertas del infierno? Para después decir, por cierto, paréntesis, todo será solo por una generación. No tiene sentido. Él mismo acababa de decir que ni las puertas del infierno iban a prevalecer contra ella. De modo que Jesús instituye el oficio petrino y le entrega las llaves al que ocupa el oficio petrino, precisamente en virtud de que ha prometido que las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no van a prevalecer contra la iglesia. Entonces todo va de la mano. Si tú quitas una de las cosas que Jesús ha puesto juntas, no tiene sentido. Tienes una iglesia con un liderazgo, con la autoridad de Cristo representada en las llaves, y cuando tú tienes esto, es cuando tienes una iglesia perpetua. Si tú quitas el oficio que Cristo instituyó, si tú quitas las llaves, la autoridad, si tú quitas la promesa de Jesús, entonces lo que tienes es una iglesia que se va a destruir, una iglesia que no va a pasar del primer siglo. Algo así como Lutero. Lutero dijo que la Iglesia Católica se iba a destruir en su misma generación y él dijo que Dios lo estaba usando a él, a Lutero, a Martín Lutero, para restaurar la verdadera iglesia. Sabemos que pasó todo lo contrario. La Iglesia Católica siguió triunfante, explotó, de hecho, porque al mismo tiempo que Lutero se estaba rebelando, la Iglesia Católica estaba descubriendo nuevas tierras, mandando misioneros, mandando predicadores, mandando sacerdotes, fundando misiones. Entonces tienes a Lutero con su proyecto, desbaratándosele completamente, y tienes a la iglesia explotando, tienes a la iglesia misionando, tienes a la iglesia con el respaldo de la promesa de Cristo que ni las puertas del infierno iban a prevalecer contra ella. Y por eso San Pablo dice en primera a Timoteo 3:15, San Pablo dice que el fundamento de la verdad, el pilar y fundamento de la verdad es la iglesia. A los protestantes les enseñan que el fundamento de la verdad es la Biblia, pero Jesús enseña y San Pablo repite que el fundamento de la verdad es
la iglesia del Dios viviente. Y por último, porque ya el tiempo se me fue encima, vamos a ver cómo andamos con el tiempo, padre, o ya más bien ya me pasé, ¿no? Porque ¿Qué yo tal, sé que José? viene después de mí, viene No, alguien no, después de mí, ¿no? justamente tú eres el último. Después tenemos un momento de oración y prácticamente el cierre. Si me queda tiempo, yo iba a hacer algo con ellos, pero solamente si queda tiempo. Si es que tú quieres acabar todo el tema para ¿Cuánto? nosotros, espectacular. Ah, ok. Sí, si es que lo Ah, ok. deseas. Como, Ok, o si pues quieres sí. tocar 2 puntos más, uno más. Sí, uno más. Vamos a Muy hacer uno bien. más que sería la maternidad espiritual de la Virgen María con relación a los cristianos. Y ahí entra su mediación y su veneración. Lo voy a hacer de una manera bien resumida, pero es que me encanta, ¿no? Me encanta. Nosotros sabemos que la Virgen María es nuestra madre. La Virgen María es la madre de los cristianos. Si uno va precisamente al Evangelio de Juan, el capítulo 19, al verso 25, cuando uno va al Evangelio de San Juan, capítulo 19, el verso 25, uno va a encontrar que el Señor Jesucristo hace algo muy interesante. San Juan 19, 25 lo leo. Junto a la cruz de Jesús, permítanme un momento, aquí estoy. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Jesús viendo a su madre y a ella, Jesús viendo a su madre y junto a ella, al discípulo a quien amaba, ese es el apóstol Juan, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Otras traducciones dicen que desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Entonces aquí vemos que Jesús está en la cruz y Jesús está aquí todavía enseñando desde la cruz y le está revelando a su madre, la Virgen, su maternidad espiritual para con los discípulos, representada precisamente en el discípulo amado. Jesús ama a los discípulos y este discípulo amado, el apóstol Juan, que nos representa a todos nosotros, es el discípulo que está recibiendo por madre a la madre de Jesús, que es madre de Dios, porque Jesús es Dios, la Virgen María. Y Jesús está enseñando, le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y después al discípulo amado le dice, ahí tienes a tu madre. Algunos han tratado de negar esta verdad de que la Virgen es nuestra madre espiritual, es la madre de los cristianos en el orden de la gracia. Tratan de negarlo de dos maneras. Número uno, tratan de decir que, no, Jesús solamente dijo eso porque pues él ya se estaba muriendo y pues prácticamente le está diciendo que ahora el apóstol Juan es el que se va a encargar del cuidado de la Virgen, ¿no? Pero eso es bien problemático porque eso es contrario al sentido común y a la cultura judía, sobre todo, porque cuando moría cuando moría un familiar que era el responsable por el cuidado de la familia, el que tomaba la responsabilidad era el siguiente, digamos, si muere el hermano mayor, si se trataba de una mujer viuda, entonces la responsabilidad recae sobre el hijo mayor. Si el hijo mayor fallece, entonces el siguiente varón que le sigue es el que toma la responsabilidad, o si hay alguien en la familia que tenga mayor rango, toman la responsabilidad. Entonces hay quienes dicen que de eso se trataba, pero eso es problemático porque los protestantes dicen que la Virgen María tuvo más hijos, supuestamente. Entonces, si es cierto, como afirman los protestantes, que María tuvo más hijos, incluso dicen que hasta hijos varones, entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo es posible que Jesús esté diciendo que ahora la Virgen va a estar a cargo de un extraño, en el sentido de extraño en cuanto a la vida familiar? Porque yo sé que era discípulo de Cristo, yo sé que era estudiante de Cristo, era un seguidor de Cristo, pero desde el punto de vista familiar, pues para ellos es un extraño, o sea, no pertenece al núcleo, no pertenece a la familia inmediata, aunque fuese un pariente lejano, no pertenecía al núcleo familiar inmediato.
Entonces, lo correcto era que los otros supuestos hermanos de Jesús varones, pues se encargaran de la Virgen. Pero obviamente eso no es así y por esa razón Jesús con toda justicia está haciendo este encargo que no solamente es un encargo, también vemos nosotros la entrega de su madre, pero desde el punto de vista social, humano y cultural sería incorrecto que si la Virgen hubiese tenido otros hijos varones, que una persona de fuera del núcleo se hubiera encargado de ella en lugar de la familia. No tiene, absolutamente no tiene sentido. También otro problema que tiene esa interpretación de que solamente se trataba de un cuidado ah, es que, permítame un momento, ok. El problema es que nosotros vemos que el mismo apóstol Juan, y esto no es un problema, sino más bien es un pasaje de la escritura que trae claridad. Aquí vemos entonces que Jesús está diciendo, ahí tienes a tu madre y al discípulo, bueno, a su madre le dice, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo amado le dice, ahí tienes a tu madre. Ahora, este apóstol Juan, que escribió el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, en el verso 17, vean lo que va a decir. Estamos en Apocalipsis 12, 17 y se los voy a leer aquí a la letra Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 17. Este es el discípulo amado, el apóstol Juan, enseñando. Y vean lo que dice. Hablando del dragón, dice que el dragón se enfureció y dice, este enfurecido contra la mujer, esta mujer es la Virgen, dice, se fue para hacer la guerra al resto de sus hijos. Uno puede decir, a ver, acabas de decir que es la Virgen José y después dices que el dragón se fue a hacer la guerra contra el resto de los hijos de la mujer. Sí, pero fíjate lo que va a decir el apóstol Juan. Dice, se fue a hacer la guerra contra el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. De modo que aquí vemos que la Virgen, que la mujer, tiene hijos, pero son hijos espirituales, porque Juan nos dice quiénes son esos hijos. Dice los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Entonces, claramente lo que el apóstol Juan recibe al pie de la cruz cuando le dicen, ahí tienes a tu madre, es lo mismo que él hace eco, que él repite en Apocalipsis capítulo 12, verso 17, cuando él dice que ella tiene muchos hijos y esos hijos son los que guardan los mandamientos de Dios y retienen o mantienen el testimonio de Jesús. De modo que vemos que la Virgen María es nuestra madre por voluntad de Cristo, por así decirlo, su último testamento, su última voluntad estando en la cruz fue entregarnos a su madre, revelar que ella sería la madre de los discípulos. Si alguno piensa que estamos estirando la interpretación o exagerándola, entonces yo le preguntaría, entonces, ¿qué vas a decir? ¿Que es casualidad que el mismo Juan está diciendo en Apocalipsis 12, 17 que la Virgen María es la madre de los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús? Sería demasiado afirmar que es una coincidencia o que no hay una relación en lo absoluto. Ahora, aparte de que ella es nuestra madre espiritual, nosotros vemos también que ella es la mediadora de las gracias que Dios le concede a la iglesia. Si alguien viene y dice, a ver, muéstrame un ejemplo en la Biblia donde la Virgen María es mediadora de una gracia que Dios le está dando al pueblo de Dios, como ustedes los católicos dicen, pues es muy sencillo. Nosotros tendríamos que ir a Lucas, en Lucas capítulo 1, al verso 13. Nosotros vamos a encontrar que en Lucas 1:13 Dios hace una promesa. La promesa que Dios hace es con relación a un profeta, y no solamente a un profeta, es el profeta más grande de todos los profetas, el hombre más grande de los que ha nacido de mujer, para usar las palabras del Señor, es Juan el Bautista. Y vemos que lo que Dios promete, la gracia que Dios le promete al más grande de los profetas, que es Juan el Bautista, es la gracia de ser lleno del Espíritu Santo en el vientre
materno. Ahora, si uno sigue leyendo, porque lo que les acabo de decir está en Lucas 1:13, del 13 al 17. Si uno sigue avanzando en el mismo primer capítulo, ni siquiera es en otro capítulo, es en el mismo primer capítulo de Lucas, nosotros vamos a ver lo que Dios está haciendo, lo que Dios está a punto de hacer. Lucas 1:39. Recuerden, Dios acaba de prometer que le va a conceder una gracia muy especial a quien sería el más grande de todos los profetas. Y ahora vamos a ver de qué manera Dios lo cumple, de qué manera Dios lo lleva a cabo. Y eso nos va a enseñar a nosotros cómo la Virgen María es mediadora, se convierte en mediación de las gracias que Dios concede. Si Dios usó a la Virgen María como mediadora para darle esta gracia al más grande de todos los profetas, cuanto más a nosotros. Pero vean lo que dice la Escritura, Lucas 1:39. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa de una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Entonces nosotros vemos que aquí se está cumpliendo lo que Dios acababa de prometer unos versículos atrás. Dios acababa de prometer que Juan el Bautista, el más grande de los profetas, iba a recibir una gracia especial, iba a ser lleno del Espíritu Santo en el vientre de su mamá. Y unos versículos después vemos que Dios usa a la Virgen María para que se cumpla lo que Dios había prometido. De modo que Dios le concedió esta gracia al más grande de los profetas de ser lleno del Espíritu Santo en el vientre materno por medio del saludo de la Virgen María. Porque claramente se nos dice, y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Entonces aquí vemos que Juan el Bautista está siendo lleno del Espíritu Santo y no solo él, también su madre Isabel también quedó llena del Espíritu Santo. Algunos teólogos han dicho, ok, ¿quién fue el primero que fue lleno del Espíritu Santo? ¿Juan el Bautista o primero fue Isabel? Y luego, en la realidad, si lees el texto, se cumple lo que Dios prometió. La promesa es que iba a ser lleno del Espíritu Santo en el vientre de su mamá, el niño, Juan el Bautista, el más grande de los profetas. Y parece ser que como consecuencia, como una especie de efecto, si se me permite la expresión, una especie de efecto secundario, Santa Isabel, Santa Isabel también queda llena del Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo Dios hizo? Perdón, ¿cómo lo hizo Dios? ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cómo Dios concede esta gracia tan especial al más grande de los profetas? ¿La aventó del cielo o Dios utilizó un instrumento? La respuesta es la segunda. Dios utilizó un instrumento, pero no cualquier instrumento. Dios utilizó un instrumento muy especial. La Virgen María, que ella misma en su seno tenía al Verbo de Dios encarnado. Y aquí vemos esa relación, como la Virgen María, en virtud de que se convirtió en Madre de Dios, también se convierte en mediadora de las gracias que Dios concede para su pueblo. Y Juan el Bautista nos representa a nosotros. Juan el Bautista recibió una gracia muy especial. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo por la mediación, por la instrumentación, por la agencia secundaria de la Virgen María. Entonces vemos nosotros un ejemplo bíblico y muy claro de cómo Dios usa la mediación de la Virgen para conceder gracias a su pueblo, a saber, la gracia de ser lleno del Espíritu Santo, porque Lucas el evangelista pone cuidado en describir con nosotros con detalle. No lo dejó de manera generalizada, sino que en el verso 41 dice, y sucedió. Noten la expresión sucedió. Aquí tienes la imagen de un narrador. Aquí tienes la imagen de alguien que te cuenta la historia. Y sucedió. Sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Esto no es una casualidad. El mismo evangelista te acababa de decir, te acababa de describir con detalle que Dios había prometido que el niño sería lleno del Espíritu Santo en el seno de su madre. Y aquí te está diciendo cómo sucedió.
Aquí nos revela los pormenores, los detalles, y nos dice que Dios usó el saludo de la Virgen y que tan pronto llegó a los oídos de Santa Isabel el saludo de la Virgen, el niño saltó de alegría, lleno del Espíritu Santo, y se cumplió lo que Dios había prometido. Entonces vemos que nuestra madre, la Virgen, es eso, es nuestra madre, y vemos también que ella es mediadora de las gracias que Dios le concede. Todo esto solo se puede entender cuando uno entiende la identidad de la Virgen. ¿Quién es la Virgen? Es la madre de Dios, y es lo que Dios usó para que se encarnara su Hijo. Recuerden que en el vientre de ella estaba Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, en virtud de esa unión, de esa encarnación, es que ella funciona como una mediadora secundaria, solo en virtud de la gracia que Dios le concedió de que se encarnara, que tomara carne de ella, su amado Hijo. Eso es lo que separa a la Virgen María de todos los santos. Eso es lo que separa a la Virgen María del resto de la humanidad. Eso es lo que separa a la Virgen María de toda criatura, la gracia que Dios le concede, siendo criatura, siendo que necesitaba la salvación, como la recibió también de manera anticipada. Ella nunca se manchó con el pecado. Dios la rescató antes de caer al pozo del lodo, así como cuando tú rescatas a un niño que está a punto de caer a un pozo del lodo y lo rescatas en el último instante que tenías para rescatarlo. Así el Señor rescató a la Virgen de manera anticipada en virtud de que en ella iba a encarnarse el Hijo de Dios, y ella se convierte en en ese eslabón, en esa mediación peculiar, única. No es la única mediadora. Sabemos que la misma Biblia describe a Moisés como el mediador por medio del cual se entregó la ley a los hombres. Dios utiliza a muchos mediadores. Se describe a los ángeles como mediadores. Se describe a santos como mediadores. Cada pacto que Dios ha establecido, cada alianza que Dios ha establecido, siempre tiene un mediador. Si tú revisas todas las alianzas con Noé en el tiempo del diluvio, ¿quién fue el mediador? Pues Noé. Él es el mediador de la alianza. Moisés fue el mediador de la alianza. David también fue un mediador de una alianza. Todos estos mediadores solo pueden ser mediadores en virtud del único mediador en el sentido más excelso, más supremo, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres, pero Él, como es Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene sus siervos, tiene sus siervos, y de entre todos sus siervos se destaca una sierva, que es la Virgen María, y a ella la veneramos porque quiero terminar leyéndoles cómo está profetizado que los cristianos, nosotros la, la vamos a venerar, y eso lo puedes encontrar si sigues leyendo en Lucas. Todo está en el capítulo 1 de Lucas, en Lucas 1:46, y aquí te lo voy a leer. Dice así: y dijo María, ¿no? La Virgen, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Algunos han dicho, ves, ahí dice Salvador, y ustedes dicen que ella nunca pecó. Sí, no te confundas, ya lo expliqué. Dios te puede salvar después de haberte embarrado en el pecado, o Dios te puede salvar no dejándote caer en el pecado. Por decirlo así, te puede salvar de manera correctiva o te puede salvar de manera preventiva. Las dos son salvaciones, pero de diferentes maneras. Ella fue salvada de una manera especial, de una manera única, adelantada, anticipada. Y dice la Virgen, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Y aquí me encanta, aquí es a donde yo quería llegar, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Cuando dice me llamarán bienaventurada, no crees que se está refiriendo solamente así decir bienaventurada, como de una manera fría y sin sentido y sin contexto, bienaventurada. No, ahí cuando dice todas las generaciones me llamarán bienaventurada, se está refiriendo a una veneración, y para muestra un botón. Si alguien está escuchando y dice, no entiendo. Pues miren, en Proverbios 31 se habla de una mujer que también iba a ser venerada, que iba a ser alabada. Dice que la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Entonces aquí está hablando de la mujer virtuosa, la mujer por excelencia, la mujer virtuosa, la mujer fuerte,
en el Señor. La mujer por excelencia dice, la mujer que teme al Señor, y sabemos que temer al Señor es sinónimo de santidad. La mujer santa, la mujer que teme al Señor será alabada. Esa es una alabanza que entra en lo que llamamos veneración, una veneración. Pero ahora ya no se trata de una sombra, ya no se trata de un tipo, ahora se trata del cumplimiento, ahora se trata de la realización de todo lo que el Antiguo Testamento nos da una sombra, nos da un reflejo, ahora lo vemos consumado. Y esa mujer que teme al Señor por excelencia es la Virgen María. Y así como se dice, la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Aquí escuchamos un eco de los labios de la Virgen que dice que Él ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por esto, por esto, porque Él puso sus ojos en mí y me concedió, aquí estoy parafraseando, y me concedió que su Hijo se encarnara en mí. Por esto, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. La veneraremos, la vamos a alabar a la manera de la mujer que teme al Señor, la sierva de Dios, será alabada y la veneramos a ella de una manera peculiar y muy especial. De modo que en el Nuevo Testamento, hermanos, vemos nosotros todas estas doctrinas que no son más católicas que el Papa, por así decirlo, ¿no? Vemos el modelo de autoridad católico, vemos el sacramento de sacramentos, la Sagrada Eucaristía, vemos el primado de Pedro y la perpetuidad de la Iglesia, vemos la maternidad espiritual de la Virgen, la mediación de la Virgen, vemos la veneración que se profetizó, porque no lo dije, aquí las palabras de la Virgen son una profecía, dice, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y eso se cumple en la Iglesia Católica. Todas las generaciones incluyen siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, VI, VII, VIII, IX, X, XI. ¿Dónde se ha cumplido esa profecía? Todas las generaciones me van a llamar bienaventurada. ¿Por qué? Porque Él ha puesto sus ojos en mí. ¿Cuándo? Cuando el Verbo se encarna y las gracias que le sobrevienen por eso. Hermanos, pues el tiempo se nos fue. Eh, Me encanta ser católico. Quiero ser santo para ser un buen católico. Y la verdad, hermanos, deseo que ustedes también puedan tener lo mismo. Yo sé que lo tienen. Como dijo el apóstol, no se los digo porque lo ignoran, sino porque lo saben. Por eso se los digo. Gracias, Padre. José, muchísimas gracias por tremenda explicación. Muchísimos están aquí contentos, este, hablando al respecto de la claridad y también de la bondad con la que se manifiesta la verdad de la Iglesia Católica, ¿no? Y en este caso específicamente con algunos textos del Nuevo Testamento, ¿no? Así que muchísimas gracias, José, por esto. También puedo ver el fuego que hay también internamente cuando lo estás comunicando, compartiendo. Y eso también habla mucho, ¿no? Habla mucho fuertemente también para todos nosotros. Así que tremendamente agradecido. Nos quedaron pendientes ahí algunos puntitos que los hermanos pues saben que hay, o sea, las doctrinas católicas tienen siempre su arraigo en la Sagrada Escritura. Teníamos planificado un poquito más, es que podíamos pasar días, ¿no? Horas. Hablando de Sí. todo esto, ¿no? José, muchísimas gracias a todos los hermanos Gracias, que Padre. quizá no conocen a José Plasencia y su canal, pueden pasar a La Fe de la Iglesia, allí en YouTube, pueden encontrarlo y allí también tienen muchas charlas al respecto de la Sagrada Escritura, la defensa católica y que edifican mucho, ¿no? José, muchísimas gracias. Gracias, Padre. Un gusto muy Un grande. abrazo y saludos a todos. Hasta Muchas luego. gracias.